Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros continuamos con el estudio del capítulo 10 según el Evangelio de Marcos. Si aún tú no has visto la primera parte, yo te invito a que visites el canal y que la veas para que así puedas tener el estudio de este capítulo completo. En el día de hoy nosotros comenzamos leyendo desde el versículo 32. Así que si tienes tu Biblia en mano, por favor, acompáñame en la lectura. Y leemos en el nombre del Señor. Y dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Me voy a detener aquí, porque ya esta porción de este versículo nos habla muchísimo. Y lo primero que nos dice es que ya se están dirigiendo hacia Jerusalén. Ya ellos se encontraban en el área de Judea, pero ahora están subiendo hacia la ciudad de Jerusalén, que se encuentra en una montaña. Aquí nosotros vemos que Jesús va delante. Jesús sabe todas las cosas que Él va a padecer una vez Él sea entregado en las manos de los oficiales, y que todo esto sucedería aquí en Jerusalén. Él sabe que Él ahora entra, pero una vez caiga en las manos de estos líderes religiosos, ellos le darían la muerte, y una muerte en cruz. Él sabe todos los padecimientos, Él conoce todas las cosas, pero aún así Él con valor camina al frente, sin esconderse, sin tratar de encontrar una ruta alterna. Él va a enfrentarse con el plan del Señor, y lo hace con valentía, pero más allá, Él lo hace con amor. Jesús está caminando hacia Jerusalén con tu nombre y con mi nombre en su mente. Por amor a la humanidad fue que Jesús enfrentó todo lo que iba a pasarle, por amor a nosotros. Él cumpliría el plan y el propósito de salvación. Él entregaría su vida, derramaría su sangre, y Él camina con su frente en alto, dirigiéndose hacia Jerusalén. Y esto tiene a los discípulos asombrados. Los discípulos saben que a Jesús lo están buscando. Los discípulos conocen las intenciones de los líderes judíos, y aún así Jesús, sin esconderse, camina hacia Jerusalén. También aquí dice que ellos tenían miedo. Los discípulos tenían miedo, pero aún así le seguían. Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar en ello, porque muchas veces nosotros también tenemos miedo a las cosas que el Señor nos pide que hagamos, porque no sabemos los resultados. Pero si Jesús está con nosotros caminando, nosotros caminamos, aún con temor, pero le seguimos fielmente. Y esto fue aquí lo que nosotros vemos de los discípulos. Pero vamos a continuar leyendo en este mismo versículo. Dice: entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Nuevamente Jesús tiene que aclararle a ellos el propósito por el cual ellos se están dirigiendo a Jerusalén, por el cual ellos están entrando en la ciudad de Jerusalén. Y aquí nosotros vemos que Jesús nuevamente le detalla las cosas que han de acontecer. Sería entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, pero aquí Jesús añade que también sería entregado a los gentiles. Y aquí lo que les está diciendo con el ser entregado a los gentiles sería el rechazo de su pueblo, el rechazo de los judíos, el pueblo de Dios, hacia Jesús. Entonces después da detalles de las cosas que le harían. Y nosotros sabemos que además de todo lo que Jesús ha narrado, también está el peso emocional. También está el peso de que su mismo pueblo
lo entregue, que su mismo pueblo lo rechace. Pero aún Jesús vuelve a alentarlos al decirle, al tercer día resucitaría. Nosotros, muchas clases ya hemos discutido que lo que los discípulos tienen en su mente es que Jesús se coronaría como rey, libertador, político, guerrero en ese momento de la historia. Y es por esto que Jesús tiene que aclararle, no, yo no vengo a sentarme ahora mismo en un trono. No, esto es lo que va a suceder conmigo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí vemos nuevamente que los discípulos están pensando en que Jesús reinaría en ese mismo momento de la historia. En el capítulo 9, cuando nosotros estudiamos el capítulo 9, según Marcos, nosotros discutimos el momento en que todos los discípulos estaban entre ellos discutiendo quién sería el mayor una vez Jesús reinara. En la mente de ellos, Jesús se coronaría como rey y una vez Jesús estuviera reinando en Judea o en el pueblo completo de Israel, que cada uno de ellos recibiría un puesto de honor. Entonces Jesús tuvo que reprenderlos aquella vez para decirle, ustedes no están entendiendo lo que es ser grande en el reino de los cielos. Pero aquí vemos que todavía en sus mentes sigue esa misma discusión, este mismo pensar los sigue atrapando. Entonces aquí vemos a los hermanos Jacobo y Juan pidiéndole a Jesús que le conceda a ellos que una vez Jesús comienza a reinar, uno se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. Aún en sus mentes ellos están pensando que Jesús llegaría en ese momento de la historia para reinar en Jerusalén. Entonces en el versículo 38 dice, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Aquí Jesús, cuando escuchó la petición de estos hermanos, le dijo rápidamente, ustedes no saben lo que ustedes están pidiendo. Y Jesús aquí entiende que ellos todavía no han comprendido el plan de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿acaso ustedes pueden beber del vaso que yo tomo? ¿Acaso ustedes pueden bautizarse con el mismo bautismo que yo tengo? Y ellos, la respuesta fue clara, sí podemos. Ellos estaban decididos a hacer todo aquello que ya existía en sus mentes. Entonces Jesús aquí tiene que corregirlos. Y Jesús sí le dijo, ¿ustedes van a tomar del vaso? Claro que sí. Pero Jesús no estaba hablando del vaso real. Jesús no estaba hablando de un bautismo de agua placentero que lo coronara y lo ayudara a ser el rey. Aquí Jesús estaba hablando sobre el pago de ser seguidor de Cristo. Ellos serían perseguidos. A Jacobo se le dio muerte. Nosotros sabemos que Juan fue desterrado en una isla. Nosotros sabemos que Juan también fue preso, fue perseguido. Nosotros sabemos todo el pago que todos los discípulos recibieron por ser seguidores de Cristo. Ese era el vaso al cual Jesús se refería. Ese era el bautismo al cual Jesús se refería. Bautismo es una sumersión, no necesariamente en agua, puede ser también en dolores. Y Jesús les está diciendo, ustedes verdaderamente lo van a hacer en una forma profética. En una forma de decirle, aunque ustedes no entienden lo que está diciendo, créame que ustedes también van a pasar por lo que yo he pasado. Aquí entonces después él le tiene que decir que el sentarse a la derecha o a la izquierda, ¿a quién le correspondía? Dice,
Pero el sentarlos a la derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ya el Padre sabe quién se va a sentar en qué lugar. Esto es plan divino. Aquí Jesús está hablando del reino por venir, no de este momento de la historia, pero ellos no lo pueden entender. Entonces, él dice el versículo 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nuevamente Jesús tiene que corregirlos. Ellos se enojaron, los otros 10 discípulos se enojaron ante la petición de Jacobo y de Juan. Entonces nosotros aquí vemos que todavía en el corazón de todos ellos está el sentarse en un lugar privilegiado una vez Jesús reine, pero ese reinado era el que ellos esperaban, no el que Jesús iba a hacer. Entonces aquí Jesús los tiene que llamar, le tiene que llamar la atención, y comienza él narrando cómo es un gobierno terrenal en comparación con un gobierno dirigido por Dios, por el amor de Dios. Y lo primero que dice es, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, ellos toman control de ella. Nosotros conocemos a través de la historia todo lo que se hace cuando un hombre tiene poder sobre una nación. Y nosotros vemos que es el poder, es que se enseñorean, toman esta posición que tiene que ser servido, que tiene que ser halagado, que se le da toda la importancia, que todo lo primordial es para ese rey. Pero Jesús le está diciendo, no es así en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios el más grande es el más que sirve. Vino para servir. Aquí la palabra nos dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús les está diciendo, ustedes quieren ser grandes, el más grande es aquel que está dispuesto a servir a los demás. Ese era el ejemplo de Jesús. Desde que Jesús comienza su ministerio terrenal, Él comienza a enseñarle lo que es servir. Jesús sirvió a los demás. Jesús se entregó por los demás. Ese es el mensaje, pero aún ellos están cegados. Entonces, aquí lo último que leímos fue cuando Jesús le tiene que decir, yo, el Hijo del Hombre, yo vine para servir. Ustedes han estado ya 3 años y medio conmigo y aún no han aprendido que el ministerio del cielo es servir. Y qué hermoso, porque nosotros tenemos que tomar esta palabra y hacerlo nuestra también. Porque aún en el siglo XXI nosotros encontramos personas que se pelean por posiciones en las iglesias. Que ellos luchan porque se le dé un nombre de autoridad. En nuestras iglesias nosotros vemos personas que ellos aman los títulos y vemos un crecimiento de ministerio, de tantas cosas. El ministerio tal, y tenemos tantos ministerios porque las personas pelean por un título, pelean por una posición, pelean por un reconocimiento, pero se les olvida que el llamado es a servir. Y Jesús aquí tiene que volverlo a repetir y tiene que el Espíritu Santo ponerlo en nuestros corazones hoy día. Nosotros estamos aquí para servir. El más grande en el reino de los cielos es aquel que sirve. No aquel que recibe todos los honores. No aquel que se sienta en este lugar privilegiado para que los demás trabajen por él. Aquel que es llamado por el Señor está llamado a servir, no a ser servido. A mí no me impresiona, perdonen, porque quizás usted
piense que yo estoy señalando a alguien. No, no lo estoy señalando, pero no es bíblico y por eso lo quiero mencionar. A mí no me emociona, no me impacta este evangelista o este ministro que llega en su limusina, que exige un hotel, que exige tal paga para poder venir a una iglesia a predicar. Ese evangelista que entra por la puerta de atrás porque no quiere saludar a nadie. Eso a mí no me impresiona. A mí me impresiona aquel humilde pastor que de lo poco que tiene saca para las personas que están en necesidad de su iglesia. A mí me impresiona aquella persona que dejó todas sus comodidades para irse a un lugar donde hay necesidad para él poderlas suplir. Eso es lo que a mí me impresiona, porque eso es lo que Jesús aquí nos está enseñando. Dejemos de estar luchando por ministerios, por posiciones. Vamos a tener charlas, a cada rato yo escucho eso. Vamos a tener charlas y tenemos a fulana y tenemos a sultana y tenemos y los vestimos bonitos y venimos y le preparamos todo un escenario para que esta persona llegue. ¿Por qué? ¿Por qué estamos llenando nuestras iglesias de espectáculos y no estamos sirviendo? ¿Por qué hay altares llenos de sillas para que sultano y perezano se siente? Oh, hay que darle honor. Nosotros le damos honor, pero no ese tipo de honor que se le está dando físico, no. Vamos a servir de corazón, con nuestras manos, con nuestros pies. Lleguemos al lugar de la verdadera necesidad. Hay personas que dicen, yo estoy sirviendo, yo estoy trayendo la palabra. Sí, estás llevando la palabra a una iglesia que ya todo el mundo conoce a Cristo, pero has llevado la palabra a un lugar donde nadie lo conoce, porque entonces eso sí sería servir. ¿Estás tú supliendo la necesidad del que verdaderamente la tiene? ¿O tú estás tratando de traer una palabra a alguien que tiene la Biblia en mano? Y no me malinterpreten, predicar en las iglesias es necesario. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Pero nosotros ya lo que estamos viendo en nuestras iglesias es lo que nosotros vemos aquí con los discípulos. Se están peleando por posiciones y por reconocimiento sin entender el verdadero llamado a servir. Pero ahora vamos a continuar con la palabra y vamos a leer en el versículo 46. Nosotros tenemos que entender que en el evangelio de Marcos nos va a llevar deprisa. Y Marcos nos va a llevar de un lugar a otro inmediatamente sin contar los detalles que sucedieron entre medio. Así que ahora cuando comencemos en el versículo 46 vamos a anotarlo. Dice, entonces vinieron a Jericó. Aquí Marcos nos lleva de Jesús estar hablando de camino a Jerusalén. Con sus discípulos rápidamente vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí Marcos nos presenta a Jesús. Recordemos, él va al frente. Siempre que está caminando, ahora Jesús está al frente, están sus discípulos, pero hay una multitud también. Ya la multitud sabe que Jesús va camino a Jerusalén y la multitud le está siguiendo, sus discípulos. Y aquí la palabra nos da el detalle de que hay un ciego que está mendigando, que se llama Bartimeo. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí nosotros vemos que cuando aquel ciego escuchó que era Jesús, nosotros sabemos que la fama de Jesús fue regada no solamente en el área de Galilea, también en Judea. Este ciego había escuchado de las maravillas que Jesús hacía, de las sanidades y milagros que Jesús hacía. Es por esto que él comienza a gritar. Pero nosotros vemos que aquí dice que él lo llamó Jesús, hijo de David. Al decir Jesús, hijo de David, le está diciendo, Jesús, tú eres el Mesías esperado. Tú eres
aquel descendiente de David que reinaría para siempre. Tú eres aquella profecía cumplida, aquella profecía que se le dio a David está cumplida en ti. Jesús, yo sé quién tú eres. Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el ungido. Entonces dice la palabra que él le gritaba de esta manera, pero las personas trataban de reprenderlo, le estaban impidiendo que él se acercara a Jesús, pero dice que aquí que él clamaba más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Seguía él diciendo Hijo de David, y esto es una promesa, y él estaba apoderándose de esa promesa, usándola para decir: Señor, yo sé quién tú eres. Yo conozco la profecía y yo creo que esa profecía es cierta. Yo creo que tú eres el Mesías. Qué hermoso. Y qué enseñanza para nosotros, de nosotros tomar lo que la palabra dice y usarlo. Nosotros usar todas las herramientas que la palabra nos dice y usarlas a nuestro favor. Si el Señor dijo que nos va a bendecir en Cristo Jesús, esa bendición es mía, porque en fe yo la he heredado, y eso fue lo que Él hizo. Entonces seguía él clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle, y es ahí cuando le dicen: ten confianza, levántate, porque Él te llama. Una vez yo estuve ciega, el mundo me tenía cegada, pero Jesús se detuvo y me llamó. Y yo sé que muchos de ustedes pueden testificar lo mismo. Ese momento cuando vivíamos cegados por el mundo, la maldad, el pecado nos tenía ciegos, pero Jesús se detuvo y nos llamó. Qué hermoso ese momento, qué alegría cuando nosotros sentimos esa paz de que Jesús haya llamado nuestro nombre y nos haya invitado hacia Él. Es hermoso. Y esto fue lo que experimentó aquí Bartimeo. Entonces dice, el versículo 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nosotros vemos aquí que Bartimeo tiró su capa. Aquello que lo cubría antes ya no lo va a cubrir más, ya no lo necesita, porque ahora el Maestro lo ha llamado. Cuando Jesús se encuentra con él, Jesús sabe su condición, Jesús sabe lo que él necesita, pero quiere escuchar aquella confesión de parte de Bartimeo. Y qué lindo, porque él le dijo Maestro. Cuando nosotros hablamos de la palabra maestro, rabí, tú tienes la autoridad. Tú eres aquí quien tienes la autoridad y tú puedes hacer lo que quieras. Ese título que él también usó, le dijo que yo recobre la vista. Entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Entonces después la palabra nos dice que cuando él recobró la vista, siguió a Jesús. Y aquí termina el capítulo 10 según el Evangelio de Mateo. Yo te invito a que tú leas el capítulo completo, que medites en él, que tú repases todas las enseñanzas que nosotros hemos aprendido, todo lo que la palabra nos dice, ya sea por ejemplo a no seguir o por ejemplo a seguir. Todas las palabras que Jesús le ha dado a sus discípulos, cómo nosotros podemos aplicarlas en nuestra vida. Todos los ejemplos que hemos visto, cómo lo podemos nosotros atesorar para poder meditar en él y para que sea bendición en nuestro diario vivir. También te invito a que, si tú no te has suscrito a este canal, que así lo hagas. Que si tú conoces una persona que está buscando aprender de la palabra, que tú le hables de este canal y que lo invites a que se una a nosotros. Que también, si quieres, le puedes dar un me gusta y por favor comparte el video. Así que yo te doy gracias una vez más por estar aquí con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.